Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en un nuevo encuentro de Amor por Brillar. En esta tarde vamos a compartir con Silvina Peirú, una gran amiga y compañera de camino. Vamos a esperar que Silvi se conecte. Ahí está. Vamos a invitarla. Hola Silvi, Silvina Peirú. Buenas. Ahí va Hola, queriendo la hola. conexión. Todavía estás dando vueltitas. Ahora ¿Ah, sí. sí? Yo me veo bien. Hola, buenas tardes Silvi. Buenas tardes Hola, a amiga. toda nuestra gente querida que nos acompaña viernes tras viernes en Amor por Brillar. Eh, Vamos a comenzar recordando un poco, primero, por qué arrancamos con estos ciclos, por qué el nombre de este ciclo que hacemos desde Ahuayque, Amor por Brillar, ¿no? Siempre hay algo que nos interpela a las personas que iniciamos caminos apasionados por diversos temas que nos interpelan y siempre está ese miedo, ¿no? A destacarse, que es algo que viene dado como posibilidad en todas las personas, ¿no? Todos venimos con dones a la tierra. Entonces, la primer sensación fue, ¿cómo se podría llamar este ciclo, no? ¿Qué pasa con ese miedo? Y en verdad el miedo va con su contracara maravillosa, que es el amor. Y en realidad la invitación a desarrollar nuestros dones tiene que ver con el amor por brillar, y no brillar en un sentido personal, sino en un sentido social, porque siempre es con otros seres, ¿no? Que uno se encuentra en ese brillar. Así que bueno, tengo la suerte esta tarde de poder compartir con una hermana, comadre, amiga, compañera de camino, de lucha, de placeres y de sufrires, Silvina Peirú, mujer, madre, médica, partera, escritora en ciernes y gran luchadora que se desafía cada día en su ser mujer, en su ser profesional, y que, aunque a veces pueda dar pudor escuchar estas palabras, y más allá de todo la quiero y la amo en todo este camino compartido, si hay algo que cada día yo agradezco es haber podido encontrarme en mi camino de mujer madre, luego activista, luego dula, luego aprendiz de partera, con una médica, ¿no? Que atravesó todo el proceso universitario y hospitalario, con todo lo que eso conlleva, con todo este modelo médico hegemónico que permanentemente denunciamos e intentamos cambiar e interpelamos, y que haya tenido el coraje de la deconstrucción, ¿no? Cuando nos conocimos con Silvina hace ya muchísimos años, ella ya estaba hace ratito en ese camino, y después fue un caminar juntas donde pude conocer en intimidad ese proceso tan desafiante, pero posible. Entonces, para mí, el caminar al lado de Silvina me demuestra que se puede, que ese anhelo que yo tenía es real, ¿no? Uno va conociendo en el camino personas que atraviesan el desafío de la violencia institucional, tanto en la academia como en la práctica profesional en las instituciones, y sin embargo, con una gran resiliencia y un gran compromiso por aquello que los convocó, lo logran, ¿no? Y van haciendo camino al andar felizmente, y dejando señales de amor en cada nacimiento. Hace poquito compartiste en este perfil que creaste en Instagram, que es un regalo también para quienes pueden leerte, Silvi, Gineco Lado B, me encanta el título además, imágenes de nacimientos muy hermosos, ¿no? Y tengo ganas como de arrancar desde el presente y preguntarte qué te invitó a crear ese perfil y a compartir el lado B de la ginecología y la obstetricia. Que buenas tardes, y el micrófono ahora es todo tuyo. Hola, buenas tardes. Gracias, qué lindo encontrarnos. Se extraña esta cuarentena y las distancias.
no sé si solo de la cuarentena, sino de los ritmos de estos tiempos, sumados a la cuarentena, la verdad que generan un poco de extrañitis de algunas cosas. Eh, bueno, esto, ¿no? También este presente y esto que nos está atravesando a todos, a todes, con respecto al COVID y a toda esta situación que hace ya meses que venimos sosteniendo como humanidad y como población acá en Argentina particularmente, creo que nos tiene muy alejados de lo verdadero, nos tiene muy distanciados de las cosas que realmente valen la pena, como son para mí por lo menos los afectos. Eh, y la construcción del trabajo que yo hago, que es acompañar a las familias a tener los partos en sus casas, de una manera respetuosa, consciente, trabajada, analizada con profundidad, ¿no? También es una construcción que se hace con mucha presencia física, o sea, para poder construir el camino al parto en casa y el parto en casa y el puerperio, que es lo que viene después, necesitamos encontrarnos físicamente, compartirnos, mirarnos a la cara, tocarnos, contarnos las historias, entrar en la historia de esa familia y que esa familia entre en nuestras historias. Porque la idea es convertirnos en alguien en quien esa mujer pueda confiar. La única manera de que el instinto de una hembra mamífera mujer funcione es que las personas que la estén rodeando sean personas de su confianza. Y llegar a la confianza es un camino y una construcción. No es que, porque yo tengo chapa y me llamo Silvina Peirú y soy médica y soy obstetra y atiendo parto en casa desde hace 15 años, ya te gané la confianza. No. Hay algo que tiene que ver con cómo nos vamos sintiendo unos con otros, con entrar en los miedos, con entrar en las certezas, con entrar en la historia personal, y es de un lado y del otro, ¿no? Porque también la familia necesita conocer cuál es mi historia. Entonces, en este ida y vuelta que se genera, nosotros lo vivenciamos quienes trabajamos de esta manera en las rondas, entre otros espacios, pero fundamentalmente es la ronda como el espacio de construcción de esto. Con esta cuarentena nos quedó cercenado, ¿no? Ese espacio, y fue muy difícil remontar en la virtualidad los encuentros, porque no es lo mismo, claramente no es lo mismo. No es lo mismo tocar las panzas todas las semanas, no es lo mismo mirar a los ojos, no es lo mismo encontrarse con la emoción de lo que sucedió esa semana e ir siguiendo las historias semana tras semana en un acto de presencia que en una pantalla. Y bueno, fue un gran desafío para nosotras ver cómo podíamos acompañar en este contexto, ¿no? Que claramente definimos y decidimos que no nos sirve, que así no es, estamos tratando de hacer un uno a uno, otra manera, pero no nos funciona lo virtual para esto. Hay algo que se pierde en esa virtualidad que la verdad que dificulta mucho el acompañamiento. Bueno, y entre esas cosas, los niños igual siguen naciendo en sus casas, quienes eligieron eso, y siguen naciendo en las instituciones, quienes eligieron el camino institucional, y uno tiene que tratar de ponerle todo el amor y la conciencia a eso que está sucediendo, en el medio de una situación que a todos nos tiene muy estresados, ¿no? Que la gente está angustiada, que la plata no está produciéndose porque todo está parado, donde estamos lejos de afectos, de juntarnos con los amigos, de reírnos, de un montón de cosas que eran parte de nuestro cotidiano y que ahora realmente están muy trabadas y dificultadas y que nos genera mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, mucho miedo, los niños no están pudiendo ir a la escuela, bueno, todo lo que ya sabemos. En ese contexto también llegan los niños y uno como partera tiene que tratar de estar disponible y entera para poder hacer esa tarea de acompañamiento, de guardianar ese nacimiento con el mayor amor y con la mayor conciencia posible para que ese ser llegue
en alegría, ¿no? En este gesto de protección que debemos darle. Y bueno, esta semana sí, compartí 2 nacimientos, uno que fue en casa y otro que fue en la institución. Y porque además o sea, no me sorprendió porque venía haciendo un proceso con esta familia, pero sí me sorprende la polaridad que puede haber entre el extremo dolor y el extremo placer, y cómo ambas cosas pueden manifestarse en un parto según el trabajo que tengamos, según nuestra propia historia, claramente, según el vínculo con nuestra sexualidad. Y este parto en particular fue una fiesta de risa. Esta mujer estaba con 8 o 9 centímetros, muerta de risa. Y eso fue genial, ¿no? Es algo hermoso cuando sucede eso, porque claro que se puede. Y todas podríamos, si no tuviéramos todavía toda esta historia de tantos siglos de patriarcado encima que nos dijeron que teníamos que parir con dolor. Sí. Pero bueno, se puede. Cuando uno ve a una mujer con 8 o 9 centímetros matarse de risa como estaba Flor en ese momento, decís, si ella puede, todas pueden. Entonces, ¿cómo ayudar a llegar al nacimiento con esa alegría, con esa fiesta? Y en la institución también, porque la institución está como muy tensa en este momento, ¿no? Como todo es miedo, todo es protegerse, no nos vemos las caras, estamos todo el tiempo con barbijos, con máscaras, con gorros, o sea, como muy despersonalizado, que incluso hasta entre nosotros mismos, compañeros de laburo, no nos reconocemos a veces, nos tenemos que mirar así muy bien para saber quiénes somos abajo de todo esto. Entonces, para una mujer que va a parir y se encuentra con un montón de personas todas enmascaradas, guardando distancia, que no la pueden abrazar, bueno, la verdad que a mí hay un lugar donde ya también me importa nada todo eso. Si tengo que abrazar a una mujer de parto, la voy a abrazar con COVID o sin COVID, no sé, me parece que hay cosas que son mucho más importantes. Y entre esas cosas está ese sostén anímico y emocional que una mujer necesita en ese momento de su historia, que es tan bisagra y tan trascendente, ¿no? Un cuerpo que la sostenga, una presencia que la sostenga, una mano amorosa, una caricia, un masaje, una palabra, una mirada. Y abajo de toda esa ropa es muy difícil. Pero bueno, creo que vale la pena intentar, ¿no? Trascender esta dificultad y ver cómo llego a esa mujer que además ni conozco, porque además yo estoy en una guardia médica donde esa persona no hizo un proceso conmigo. Entonces, de por sí ya hay muchas dificultades en esos acompañamientos, ahora se suma esta situación, COVID. Pero bueno, ese es el presente y trato de compartirlo y trato de darle un poco una mirada diferente a Gineco Lado B, porque siento que hay muchas cosas que están hechas desde un lugar que yo ya no quiero más vivenciar ni transmitir. Cuando yo aprendí medicina y me formé como especialista y durante muchos años de mi carrera, lo que enseña la facultad es un poco la medicina del miedo. Claro. Y yo no elijo caminar por ahí. Entonces quiero la medicina que informa, la medicina que empodera, la medicina que te dice, bueno, esto es lo que tengo y estas son las cosas a favor, las cosas en contra, y vos sos un ser libre y adulto que podés elegir. Y yo te respeto en esa elección. Entonces, para mí es como un camino de, bueno, encontremos otra forma, vamos por otro lado. Ya esa parte obsoleta para mí de papá, doctor, diciéndome lo que tengo que hacer, yo ya Recuerdo esto porque para mí es como la gran pregunta, ¿no? ¿A qué le tienen miedo? Y recuerdo una anécdota que me contaste que me impactó muchísimo cuando tuviste que ir a dar tu visión profesional a un juez por un juicio en la muerte de un bebé en un hospital, ¿no? En otra provincia. Uh-huh. Y cuando vos le narrabas a este señor, un fiscal era, ¿no? Creo, tu punto de vista como profesional, cuando vos dejabas que las familias ejercieran su derecho a decidir, y que este señor, conocedor de leyes, que hizo toda una carrera de leyes y que ni se había molestado en leer la ley de ejercicio profesional de la medicina, evidentemente,
te preguntó, si no me equivoco, pero entonces, doctora, ¿cómo hace usted para protegerse? Y seguro que vos le dijiste algo así, ahora por favor te pido que lo cuentes bien, como justamente así, dejando que tomen sus decisiones, ¿no? Creo que era, y creo que eso es como un punto así bisagra en donde te posicionás para acompañar a las familias, ¿no? Pero bueno, sería Sí, bueno que compartas un poco esto porque creo que tiene que ver con lo que traías, ¿no? Que la elección del camino de la libertad tiene que ver con que justamente cuando uno se corre del lugar de yo tengo el poder y el otro ejerce su derecho, porque no es que le estás otorgando una posibilidad, estás haciendo lo que corresponde, que el otro ejerza sus derechos, esa es tu protección, ¿no? Qué difícil entender eso, ¿no? sí, porque creo que nos preparan para ejercer ese poder, no para empoderar al otro. Y porque la gente también tiene un gesto Claro, sumiso. Hay un lugar cómodo también en mucha gente donde quiere que vos le digas lo que tiene que hacer. Entonces también hay ahí un juego, obviamente que esa gente probablemente elija a otro profesional y no me elija a mí, así como a mí me van a elegir las personas que tienen ganas de ejercer su autonomía. Pero sí, es re loco porque hay leyes que te dicen que vos tenés derecho a decidir sobre tu cuerpo, pero no te enseñan todo eso. Y bueno, y la ley de ejercicio profesional también. Nosotros lo llamamos de responsabilidad compartida, que esto significa que yo como profesional tomo una responsabilidad en lo que estoy haciendo ante vos, pero vos como adulto también tomas una claro. responsabilidad en las decisiones y elecciones que hagas sobre tu cuerpo. Y compartamos esa responsabilidad juntos. Y me parece que eso es lo más saludable. En realidad, yo no tengo miedo de las familias que acompaño cuando hice un proceso profundo con ellas, porque sabemos desde qué lugar vamos. Ayer tuve una situación que fue muy estresante, que de una paciente que estaba, una mujer que se estaba atendiendo conmigo su gestación y que había elegido parir en casa, y que ante una situación medio poco típica, porque la medicina no es matemática, hizo un cuadro que parecía ser una gastroenteritis y terminó siendo un síndrome Mm, de HELP, que es una sí. urgencia obstétrica donde la mamá corre riesgo de vida y el bebé también. Y yo no dudo de lo que tengo que hacer en esos momentos, porque primero prima tu intuición, ¿no? De partera y hay cosas que uno ve que decís, esto para gastroenteritis no me cierra. Pero cuando la mando a hacer los análisis, y esto terminó obviamente en terapia intensiva, terminó en Córdoba, porque yo acá en el hospital donde trabajo no tengo neonatología y era un bebé prematuro y había que sacarlo. Imagínate, venía pensando que tenía una diarrea y terminó en terapia y con su bebé en neo. Pero si yo no tuviera este vínculo tan fuerte con las familias y la presencia y decir, bueno, ok, está sucediendo esto, bueno, vamos, te acompaño, vamos juntos, busquemos la derivación, te lo explico, lo charlemos, es este camino, pero todo eso se puede hacer desde el lugar de la construcción del vínculo, porque entonces eh, no hay miedo, no hay miedo, yo no tengo miedo de que la gente me vaya a hacer un juicio de mala praxis. Más allá de que pueda ser certero o no, la verdad es que me parece que también hay como un sobredimensionamiento del tema de las malas praxis, y no, están los dos costados, pero creo que muchas de las cosas que la medicina hace hoy mal hechas es por el miedo a los juicios. Y el miedo a los juicios se soluciona con un buen trabajo vincular, Claro, cosa que la medicina no se claro, está pero para eso tenés, permitiendo, ¿entendés? La medicina no se permite vincularse con la gente, porque le tiene miedo a la gente, porque la gente termina siendo el enemigo. Y así, claro que vamos a caer siempre en ese modelo de una medicina reactiva e intervencionista, porque por las dudas te hago. sí, y después por otro lado, por las dudas no te hago, decías esto del síndrome de HELP, y el año pasado en una de las últimas formaciones de Dulas acá en Buenos Aires, una mujer que participó del programa tuvo este de síndrome de HELP y la devolvían para la casa diciéndole que tenía esto, una gastroenteritis, y ella decía, pero es que me duele mucho, y no le daba toda la sintomatología clínica y no, finalmente
encontró otras personas que atendieron su reclamo y su sensación de que lo que le pasaba era otra cosa, ella sentía que era otra cosa, y lograron finalmente atenderla justo a tiempo, digamos, y salvarlos a ambos, ¿no? Pero después con muchísimas secuelas, porque se podría haber atendido antes, pero claro, no había un vínculo, entonces, si vos no conocés a esa persona en su recorrido, es difícil como poder percibir esa sutileza que te da el vínculo, ¿no? Y que sería posible, ¿no? Soñar, como vos bien pusiste hace 7 años en la primera edición de la TIR, ¿no? Tu sueño de una casa de partos, de un sistema de atención 1 a 1, de estar en el primer nivel haciendo prevención y atención, de acompañar en esto, en el 1 a 1, ¿no? Que no es una ilusión, Claro que es digamos, vos posible. trabajando en una localidad más chica, estando en la comunidad y en el hospital, yo creo que podés dar la referencia de que eso se puede, que es una decisión en definitiva, ¿no? Porque vos llevaste a cabo esa decisión y lo podés hacer. Es una decisión por un lado individual de las personas que elegimos este camino y es una decisión política. Claro, claro que sí. Es claramente una decisión política. Cuando los gobiernos se den cuenta de que eso salva vidas, de que eso disminuye costos, porque pareciera que no, pero sí, de que eso disminuye costos y de que eso además devuelve una población más sana, deviene en una población más sana, menos necesitada de un montón de Claro. medicinas, sería muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que esa decisión política se contrapondría a los negocios de muchas multinacionales, de la industria farmacéutica, bueno, de un montón de intereses que hay obviamente tejidos en la trama política. Es una decisión política, es una decisión individual elegir caminar un camino desde este lugar de respeto de la fisiología y de respeto del cuerpo en sus tiempos y en sus formas, sobre todo en un proceso de salud como es el embarazo y el parto. Y es una decisión política que en este mundo, en este país, fundamentalmente existan parteras y que las parteras estén a cargo de los nacimientos sanos y que los médicos estemos para aquellos nacimientos que no son sanos. Sí, y también Que que tienen alguna las patología. parteras que atravesaron el mismo proceso de institucionalización y prácticas tan violentas sobre sí mismas como atravesaste vos, se animen también a la deconstrucción y a la recuperación del rol Claro. de la partera comprometida en el 1 a 1 con Sí, la mujer, ¿no? a mí como tantas cosas siempre me parece que el proceso siempre es de abajo hacia arriba, nunca va a ser de arriba hacia abajo. Creo que al menos en este camino, desde el 2001 más o menos que estoy transitando el camino de los nacimientos respetados, y después de todo lo compartido también en Ahuayque y de todo lo construido acá en el Valle, creo que el camino siempre es de abajo hacia arriba, que son las mujeres las que mueven esta rueda, las familias, las que están eligiendo otra cosa, las que están exigiendo otra cosa, que de alguna manera la ley, por ejemplo, de derechos en el nacimiento, que está desde el 2004, si no fuera por la gente que exige que se cumpla y que empieza a plantarse en los hospitales, a presentar planes de parto, a conocer sus derechos y a empezar a ejercerlos, difícilmente venga desde los médicos o desde las políticas sanitarias de los gobiernos que esto realmente se cumplimente. Creo que lo poco o mucho que se ha modificado a lo largo de estos años, la realidad intrahospitalaria, tiene que ver con la presión que la gente está Sí. haciendo. Y creo que es como las hormiguitas, ¿no? Somos muchas, tenemos que ser más. Pero no siento que haya desde las políticas de Estado un interés real de cambiar algo. Creo que hay algunos movimientos políticamente correctos, nada Vamos a más. ver, vamos a darle una oportunidad a la paz, digo yo, ¿no? Con el Ministerio de las Mujeres. Recién ayer, 16 años después, la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley 25.929. Ya era hora, ¿no? 16 años. Nos queda Cava y 2 provincias más. Lo que no quiere decir que después se cumpla, pero por lo menos políticamente, Claro, ese es el las tema. cámaras de la provincia de Buenos Aires, los legisladores decidieron que ya era hora de adherir a una ley que igual estaba vigente, con adhesión o no.
Me gustaría decir, porque creo que no lo contextualicé, Silvina Peirú vive en Villa General Belgrano, en el departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina, esos son las sierras de Córdoba, para quienes están viendo desde otros países, tenemos ahí compañeras, Sheila y Elvira de Uruguay, y otras tantas compañeras de otros lugares, y Silvina hace atención domiciliar del parto hace muchos años, es docente en Ahuayque, que tiene su casa también en esa localidad, y trabaja en el Hospital Regional Eva Perón, que está en la localidad de al lado, en Santa Rosa de Calamuchita. Entonces tiene una mirada integral, ¿no? Trabajando de manera particular en los domicilios y trabajando en el sistema de salud público, que felizmente no abandona, muy a pesar de tantas situaciones. Y que creo que también me gustaría, Silvi, a mí siempre me gusta que compartas esto, que es como un gran miedo de quienes trabajan en las instituciones, que en algún momento cuando perdés ese miedo y tomás la decisión de trabajar del lado de la ley, como me gusta decir a mí, de vos ejercer los derechos que te corresponden como profesional, que es informar, dar el espacio a las decisiones autónomas de las mujeres y sus familias, y exigirle al director del hospital y a Salud Materno Infantil de Córdoba que te permitan trabajar cumpliendo los derechos de las personas, ¿no? Yo quiero contar a quienes están viendo que Silvina, la doctora Peirú, presentó una nota en Maternidad e Infancia de Córdoba pidiendo que ella pueda trabajar conforme a la ley, ¿no? Entonces, esto es posible, digamos, y no la amenazaron después, porque hay una práctica cotidiana, sostener una práctica que finalmente gana un lugar en un sentido muy profundo, que tiene que ver sí con el coraje, ¿no? Y también con el apoyo de la comunidad, porque creo que eso también es una fuerza muy grande, ¿no? El hecho de cuando uno construye el respeto, hay también un apoyo, ¿no? ¿Y cómo es ahora, después de tantos años, el encuentro y el desencuentro con tus colegas en la salud pública? Mira, por suerte, como en todas las cosas, hay gente que se va yendo, que está bueno, y hay gente nueva que va llegando. Y yo siempre tengo como, por suerte, ¿no? En mi hospital es un hospital escuela. No puntualmente en ginecobstetricia, pero tenemos formación de médicos generalistas y tenemos la rotación de los PFO, que son los chicos que terminan de estudiar medicina y que los hacen hacer una rotación por una institución. Y la verdad es que me esperanza mucho la mirada de los jóvenes. Sigo apostando a esas fuerzas, ¿no? Que están llegando y ojalá no los rompan más por el camino como sucede muchas veces. El hospital tuvo un proceso, tiene un proceso, hubieron cambios. Hay cosas que cuestan mucho todavía porque están muy, muy enquistadas. Y hay otras que de a poquito, bueno, se van amasando y van como tomando otro color. Yo todo lo que he logrado en el hospital no lo he logrado hablando, la verdad. Porque hablando soy medio muy combativa y en general la reacción de retarse, ¿no? Vamos al choque, soy más belicosa, me cuesta mucho así, desde un lugar muy amoroso. Cuando estoy enojada por alguna injusticia o por cosas que considero que no corresponden, suelo ir a una confrontación. Y no me juega a favor, en realidad. Más sí, creo que lo que más ha marcado la diferencia en el HOSPI ha sido el hacer. Claro. Ha sido ir y hacer de otra forma. Y esto en la repetición de cada día, de cada guardia, de cada parto, marca una diferencia y empieza a ser algo que el resto observa. Las enfermeras, los pediatras, como hay algo ahí en la manera, los que se están formando, en la manera en que uno se conecta con las personas, las trata, cómo apagar las luces de la sala de parto, cómo hablar despacito, cómo, qué sé yo, tal vez en lugar de decirle a una mamá cómo tiene que pujar, decirle que lo está haciendo hermoso, una serie de situaciones, o no tocar una vulva y no estar con los dedos metidos adentro de una vagina
eh, todo el tiempo. Bueno, como cosas que no agarrar las tijeras para hacer una episiotomía, cuando todo el mundo está esperando que se agarre una tijera, no dejar que hagan un Kristeller cuando las mismas enfermeras vienen con el impulso de subirse arriba de la panza de esa mujer, tratar de que en el lugar donde estamos, en la sala de parto, no hablen. Al principio me gané el odio de todo el mundo, imagínate. Las callaba a las enfermeras, me peleaban, era como toda una batalla campal, apagaba la luz, me la prendían, fue todo son años, ya llevo 10 Claro. años en el hospi, ¿no? Se Y, resignaron. y ahora, claro, empiezan a ver las otras Claro. violencias y les empieza a llamar la atención. Entonces eso está bueno, está bueno. La otra vez una médica que trabaja conmigo me escribió un WhatsApp y me dijo, Silvi, esto es violencia obstétrica. Ya estaba de guardia, yo estaba en mi casa, entonces me narraba un parto en el que había estado y me decía, esto yo no lo soporto, esto es violento. Y yo dije, qué bueno que te estés dando cuenta. Me dice, pero vos no hacés esto. Ella está acostumbrada a trabajar conmigo porque está en mi guardia. Y claro, estaba de guardia con otro profesional y tuvo un parto que se ve que fue muy intervenido y le llamó la atención y lo registró como violento. Entonces, que se empiece a registrar esto como violento está buenísimo. Y es un caminito muy, muy, muy lento, pero que finalmente yo siento que está dando un fruto. Las mismas enfermeras de neonatología, un montón de gente que está empezando como a, a leer un poco más, a entender un poco más, a seguir. Y sí, claro, llama la atención la diferencia, ¿no? Y eso está bueno, qué sé yo, va a llevar tiempo, como tantas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí y estar y estar Estás y de estar y directora del estar. hospital y los tenés que obligar a todos a que cumplan la ley o se vayan. Por eso no me ponen de nada, de ningún cargo jerárquico, no me van a poner nunca porque no les conviene. Quién sabe, recambian las guardias y en una de esas tenemos suerte las mujeres. Eh, Silvi, y en este presente tuyo, como mujer, como madre, como hija, y habiendo acompañado ya tantísimos nacimientos desde el encuentro, desde el amor, desde esta oportunidad que da cada nacimiento de volver a interpelarte a vos misma en ese encuentro con el amor y en eso que tuvimos o no tuvimos, eh, ¿qué es lo que más te conmueve en este momento, ¿no? En tu proceso, así en esto del amar y del miedo en los nacimientos. Del amar y del miedo. Eh, no sé, yo sigo, por un lado me sigue sorprendiendo la tremenda desinformación y sumisión que hay en las Uh -huh. personas, tanto si me paro del lado de los médicos como si me paro del lado de las familias de los Uh -huh. pacientes que concurren a los sistemas de salud, ¿no? Y yo creo que sigo pensando que en este país falta educación, que falta educación para los derechos, sigo sintiendo que este país todavía tiene una herida que tiene que ver con las dictaduras militares que ha atravesado, que hace que la gente siga teniendo y sintiendo miedo de ejercer sus derechos, de siquiera conocerlos, a veces hasta da miedo saber a qué tengo derecho. Y creo que todavía como sociedad nos queda una tarea enorme de educación, que, que teniendo también un sistema de justicia que hace aguas por todos lados, que bueno, que no funciona y sabemos que no funciona la educación, no funciona la justicia, es difícil ejercer derechos en ese contexto, aprender tus derechos, ejercerlos, porque, porque no está funcionando. Entonces, creo que todavía nos queda como sociedad una enorme construcción de algo más fuerte que nos permita plantarnos como ciudadanos. Miro a veces a los europeos, a los países nórdicos, o sea, no tienen ni duda a lo que pueden, a lo que no pueden, a lo que es constitucionalmente para ellos o no. Nosotros todo el tiempo estamos dudando, todo el tiempo estamos con miedo.
hoy vas por las rutas y tenés miedo de estar en infracción porque estás circulando por una ruta. No sé, yo voy desde Villa General Belgrano a Santa Rosa y tengo a veces 3 controles policiales y son 8 kilómetros. Realmente es muy angustiante. Pero sigo creyendo en el encuentro humano, sigo creyendo que la fuerza del amor de cada ser humano es poderosísima y que pueden hacer lo que quieran, que hay algo en la naturaleza de la humanidad, en la naturaleza del ser humano, que va a ser siempre transformador y siempre va a ir un poquito más allá, por más que intenten tenernos abajo de un pie. Hay algo que siempre vamos a ver y que lo veo mismo hasta en la fuerza de la naturaleza, ¿no? Yo pensaba, acá hace meses que no llueve ni una gota de agua y las plantas están brotando. Y es bellísimo. Y decís, puta, ¿cómo? ¿De dónde sale todo esto, no? Entonces hay algo que es un milagro, que tiene que ver con algo que nos trasciende, que tiene que ver con algo de lo cual no tenemos ni siquiera conciencia y entendimiento, que nos va a hacer ir siempre hacia ese lugar, y yo creo que ese lugar siempre es el amor, y creo que el amor es el motor de cada uno de nosotros, ¿no? Aún de las personas más duras, creo que hay algo que en algún punto los va a trascender. Y sigo apostando a eso, porque sigo apostando a que la gente es buena. No quiero mirar a la gente con miedo, no quiero dudar de la gente, quiero creer en la gente. Recién traías algo, Silvi, que hablabas del milagro, ¿no? De lo intangible. Y ¿cómo fue tu encuentro con la conciencia de la dimensión espiritual del nacimiento y el reconocimiento también de tu origen charrúa, ¿no? Ese encuentro por un lado, con la espiritualidad y lo sagrado de los nacimientos y a reconocerte y honrar esa mujer que reúne a tradiciones tan diferentes, ¿no? Como tu sangre árabe y tu sangre charrúa reunida y habitando las sierras de Córdoba y encontrándote, y la vasca, encontrándote con el monte, ¿no? La vasca, una bomba atómica en mi sangre, ¿qué querés que te diga? Pero Ninguna mansa. esto nombrarte charrúa, que recuerdo así ese momento tan intenso y tan sagrado frente a un fuego, cómo te convoca a vos misma en tu corazón, ¿no? Ese saberte parte también de este territorio, en esa memoria que fue fiesta y que después trajo tanto de esto del miedo por un tiempo, ¿no? Pero esa fuerza, ¿cómo habla en vos? A mí saber que mi tatarabuela era charrúa, que se llamaba Manuela Luna, y que venía de Uruguay, y que no mucho más, porque no logro ir mucho más allá, pesquisando ahí en la historia familiar, más para mí fue sentirme con derecho a. Hay algo que creo que trae mucho la gente que ha venido de afuera, que es la no pertenencia, pero saber que en mi sangre hay sangre de esta tierra, para mí fue saberme con derecho a estar acá, presente. Y fue tomar una fuerza que yo ya había tomado de mi linaje árabe, que siempre honré mucho también, porque tiene mucha fuerza en mí, pero cuando sentí que también estaba ese linaje de pueblos originarios, que estaba esa fuerza de una mujer charrúa, y más los charrúas, que para mí son así como un pueblo muy power, igual con mucho respeto a todos los pueblos originarios, pero bueno, como yo me identifico mucho con el pueblo charrúa, fue muy sanador. Y que el pueblo charrúa también abrazara a esa parte mía que pertenece al pueblo, porque eso es lo que sentí de mis hermanas de Ucay y de María Luisa y de la gente que vino de Entre Ríos y que también me abrazó y me bendijo como una hija charrúa. Fue una maravilla también, fue sentir que algo se ordenaba dentro mío, ¿no? Que esas fuerzas y esas mujeres que me precedieron
y en las cuales seguramente hay linaje de parteras también, y sobre todo lo siento mucho en esta mujer charrúa, en doña Manuela Luna, estaban como mirándose por primera vez y acompañando lo que yo tenía que hacer. Para mí fue muy sanador. La dimensión espiritual es una dimensión que uno no puede explicar, es como parte del misterio, ¿no? De esto que uno dice, yo nunca fui religiosa, ni siquiera estoy bautizada, por suerte para mí, mi familia no venía de un camino de la religiosidad. No creo en esas formas, no creo en las religiones, creo que son sistemas de dominación con los cuales no estoy en paz, no me gustan, pero eso no significa que no le pueda dar una dimensión de espiritualidad a la vida y a lo que ella significa, ¿no? Entonces, para mí un nacimiento es un portal, para mí un nacimiento es la llegada de un ser humano a esta tierra, y esto tiene una dimensión que trasciende el acto físico y mecánico de un bebé pasando por una vagina. Y con esa conciencia intento estar ante un nacimiento, ¿no? Dándole a ese ser la bienvenida que merece, de ser recibido en esta tierra con conciencia y con amor. Y bueno, y de eso se trata. Hermoso. Silvi, te voy a hacer una pregunta así que siento que también es importante en tu historia y la historia de muchísimas mujeres. ¿Qué, qué implicó para vos el poder parir en tu casa a tu tercer hija después de 2 cesáreas que vos luego calificaste como innecesarias? ¿Qué te trajo en tu vida? Y para mí fue primero sanar mi historia y mi cuerpo en el sentido de esto que, como hoy decía al principio, ¿no? Que una mujer puede parir riendo. Mi parto obviamente fue un poco más trabajoso porque había que trascender 2 cesáreas previas y un mandato donde me habían dicho que mi cuerpo no podía hacerlo. Entonces, por un lado fue como, sí puedo, sí pude, o sea, desde mi cuerpo y sin ninguna intervención y con el acompañamiento amoroso de mis amigas, eh, pude, y de mi compañero, ¿no? Pude parir a Franca, recibirla y pudo pasar por mi cuerpo sin ningún tipo de dificultad ni de intervención ni de nada, simplemente respetando mis tiempos. Y esto fue una consagración como mujer también, ¿no? Y fue a partir de ahí también, si bien yo ya venía acompañando nacimientos y partos después de cesárea y todo, ponerlo en el cuerpo para mí es como mis experiencias generalmente pasan por mi cuerpo, y fue entender muchísimas cosas de los procesos que estaba acompañando. Y creo que también, siempre digo que ese parto también me recibió de partera, porque esto de sentir con tu propio cuerpo lo que está sintiendo el otro, la verdad que es increíble. Por eso la partería a veces creo es mayormente un oficio de mujeres, ¿no? Y también es esto, las parteras eran aquellas mujeres que habían parido muchas veces, y que esa experiencia las ayudaba o las posicionaba de una manera determinada para poder acompañar a otras mujeres en ese proceso. Bueno, para mí fue eso. Obviamente que fue lo más glorioso que pude hacer con mi cuerpo en mi vida, y no le quito fuerza a las 2 cesáreas, porque las 2 cesáreas fueron el disparador para que yo pudiera hacer un cambio de conciencia, y agradezco y honro a mis hijos, Manuel y Ana, que se sacrificaron, digo yo, para que su madre aprendiera. Y tal vez tuve que pasar también por el cuerpo en esas 2 experiencias para decir, yo por este camino no quiero ir. Este no es el camino que elijo para ser una obstetra, una médica, una obstetra, una mujer que acompañe nacimientos. Esto así no es, así no funciona, algo está mal. Y necesité ponerlo en mi cuerpo, y a partir de ahí poder buscar otra cosa. No sé si no hubiera pasado por esas 2 experiencias, si me hubiera cuestionado lo que estaba haciendo. Sí, probablemente, bueno, quién sabe, el camino es muy misterioso, ¿no? Esa fue tu experiencia.
Y Sí, el claro. hecho de poder parir y reencontrarte con tu cuerpo, ¿sentís que cambió el encuentro con tu propia sexualidad? Totalmente, totalmente. Sí, sí, es que es una madurez que es zarpada. Creo que uno puede encontrarse con el cuerpo de muy diversas maneras Ujú. también, ¿no? Hay gente que no pare nunca en la vida, que nunca estuvo embarazada y no quiere decir que no vaya a tener una No, no, sexualidad no. plena, pero algo sucede en ese momento que es inexplicable, es algo mágico, ¿no? Yo tengo recuerdos y vivencias del momento del nacimiento eh, y por suerte anotaste muchas cosas en tu libretita que agradezco y sacaste fotos porque hay un montón de cosas No que no me recordaría. acuerdo. Eh, no, bueno, está bien que no me acuerde también, pero hay algo que a mí se me grabó a fuego que fue el momento en que Franca salió de mi cuerpo y el poder recibirla yo con mis manos e ir sintiendo cómo con mis manos la iba tocando y recibiendo de este lado y a su vez iba sintiendo cómo salía de adentro de mi cuerpo todo su cuerpito. Y dije, wow, esto es una locura. Que podamos hacer esto es una locura. Que esta persona de dos células se formó un ser humano adentro mío y salió de mi cuerpo. Es una locura, es de ciencia Sí, ficción. lo es. Wow. Así que bueno, eso, como, sí, claro, creo que uno madura después de esas experiencias, claramente. Y en este caso, en el caso de poder parir, yo siempre siento que es un viaje de una madurez sanadora. Para mí, por lo menos en este tipo de experiencias, siento que incluso viendo a otras mujeres pasar por experiencias así, se, hay algo que le sucede a esa familia que no lo veo tan claramente en los partos más intervenidos, ¿no? Mm. Como hay algo en este respeto de la fisiología que vuelve poderosa a esa mujer. Cuando uno mira a una mujer que está de parto, pareciera que tomara toda la Son habitación, ¿no? Hay como enormes. una dimensión, son enormes, las mujeres pariendo son una, no, Sí. es muy loco lo que pasa, es Tremendo. una percepción de alguien enorme ahí en la A habitación. mí me pasó, Y es muy creo que loco fue eso, uno ¿no? de mis primeros partos que acompañé de una mamá que estaba sola, había gestado en Brasil, entonces la partera me convoca, hace muchos, muchos años, y yo la conozco en el trabajo de parto, ¿no? Y tenía mucha fuerza, hacía movimientos muy intensos. Bueno, en medio de la noche, parió a las 7 de la mañana, nos fuimos todos, bebé, todo bien, un parto hermoso, claro, y vuelvo al otro día a la visita. Y ella la acompaña, se para ir a hacer pis, y yo la acompañaba, y cuando se para, era más bajita que yo. Y yo me quedo como, para mí me llevaba una cabeza de altura, pero era así fue, Sí, y sí, ahí dije, ¿cómo puede ser? Y también le digo, pero eras más alta que yo, y me mira y se ríe, y me dice, no, digo, wow, eras enorme, en la madrugada eras enorme, ¿no? Como, pero fue muy impactante para mí. Y empecé a mirar y se vuelven tan poderosas que parecen más grandes de tamaño incluso, ¿no? Así enorme, como enorme, un enorme, momento muy zarpado. hermoso. Sí, es así. Y claramente que la sexualidad madura también, ¿no? No hay forma de que no Sí. sea así. Vos decías hace un rato el tema de la educación, ¿no? Y pensaba, también trayendo de nuevo Gineco Lado B, cuánto hay que compartir información profunda, veraz, comprometida respecto a la educación sexual, ¿no? ¿Cuánto camino nos queda por Uf, recorrer? Ayer me llegó una me encanta. información a Hawaii para que pudiéramos intervenir y compartir con las organizaciones cordobesas eh, de una denuncia, un médico que no estaba haciendo las ligaduras cuando las mujeres después de un montón de hijos se los pedían y les pedía que escriban una carta y en algunos casos pedía que firme la mamá de la mujer que ella era madre, que firme el marido, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Digamos, ¿en qué momento? Claro, no hay un camino previo, ¿no?
de educación en un montón de aspectos, ¿no? Esto es como el final de una historia, pero arranca en el principio con la propia anatomía y fisiología del ciclo y luego del inicio de la sexualidad. Y pensaba qué importante todo esto que estás compartiendo en Gineco Lado B y que lo haces con tanta simpleza y con un abordaje tan coloquial que, que interpela y es provocativo, pero que a la vez permite que esa información llegue, ¿no? Y que ojalá difundan Gineco Lado B, porque realmente hay mucha información muy valiosa para compartir en la comunidad, ¿no? Nada, de animarnos a decir vulva, a decir vagina, a decir clítoris, ¿no? Recordábamos el otro día con María Pichote dando a luz cuando llegó Monólogos de la Vagina a Buenos Aires en el año 2002, y que toda la ciudad estaba empapelada con la palabra vagina, y era como tipo, al principio daba como hasta vergüenza mirar el cartel, ¿no? Y cómo esos carteles que empapelaron toda la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, cambiaron un gesto en muchas de nosotras, ¿no? Como estaba ahí, la palabra de ese lugar remoto y oscuro estaba puesta en toda la ciudad. Y por eso digo, qué importante, Silvi, ¿qué te motivó a vos a empezar a hablar y a compartir contenido sobre sexualidad? Mira, primero que me encanta la temática. Creo que la vivo con mucha pasión porque me gusta, me encanta y porque también sentí que me perdí un montón de tiempo en mi vida ejerciendo una sexualidad de manual, una sexualidad impuesta por las formas determinadas de lo que está bien y lo que está mal según ciertos patrones. Entonces empezar a explorar otras cosas me parece alucinante. Por otro lado, porque mis hijos también se pusieron adolescentes y me empezó bueno, a interpelar también cómo acompaño estos procesos en ellos, ¿no? Y, y me encanta, porque me encanta el tema, porque me parece que la sexualidad nos atraviesa en todas las etapas de nuestra vida, desde el momento en que nacemos, o sea, cuando entendemos lo erótico y lo sexual que es el encuentro de una mamá y un bebé, toda la vida va a estar teñida de sexualidad. Los niños son sexuados, los niños ejercen una sexualidad, los adolescentes también, los adultos también, los ancianos también. Entonces, es algo que nos acompaña todo el tiempo. Y la verdad es que es lo más placentero y lo más delicioso que podemos encontrar en el encuentro con un otro, compartirnos, y en el encuentro con uno mismo también. Entonces, siento que hay que tirar a la mierda todo lo que nos enseñaron y empezar de cero. Bueno, repensemos, no. Aún yo recibo mujeres en el consultorio que nunca se miraron la vulva. Adolescentes o gente joven que me dice, no, porque mi mamá me decía que eso era hacer la cochinada. O sea, hay tanto en la palabra, en el decir, en la transmisión, que nos baja una determinada manera dolorosa y culposa de ejercer nuestra sexualidad, que necesito que se rompa todo. Necesitamos volver a reencontrarnos, la menopausia, ahora que estamos transitando nuestros Chan. 50. Bueno, a ver, se nos termina la sexualidad, puta, yo me miro al espejo y me sigo viendo una mujer deseable y sigo deseando estar con un otro. Entonces, ¿qué es esto de que con la menopausia se te termina la vida sexual y entras en el hacer un Y yo que vejestorio? Bien te iba a regalar el pedo. batón y las chancletas como mi abuela, que a los 50 ya estaba con el batón. ¿Qué pasó? Que no, ¿sabes cuánto menos gastamos en ropa No, con el no, no, batón? chiquita. Qué importante esto, Silvi, que traes, porque es como, a mí siempre me pareció como absurdo esto que traes, es clave, ¿no? Nacimos, entonces si nacimos es que nos gestaron, y si nos gestaron es que hubo un acto sexual. Entonces, sí, no Cogieron, hablamos de la sexualidad claro, y todos venimos de un polvo. Entonces es como, qué claro. absurdo, ¿no? Y salimos de una vagina mayormente, ¿no? Como me encanta cuando en otros de los encuentros hablábamos con Gilda y con Elvira, que ahora nos están escuchando. Laura Cabo de México también está acá compartiendo con nosotras. Y Ay, hola, escuchar a Lau. estas mujeres que vienen recorriendo hace tantísimas décadas más que nosotras, hablando de la sexualidad, para mí es como un ejemplo de una fuerza que nos invita a seguir también, ¿no? Desde todos los lugares, por eso parecen todos. Qué ganas de juntarlas a todas y darles un abrazo. Imagínate una aquelarre con Gilda,
con toda, con Laura, con... Va a ¡Ay, qué pasar, va a pasar. placer! Ahí nos pone, Necesitamos, hasta Ina May no paramos, de ahí nuevo, nos ponen unos todas corazoncitos, juntas. Laura. Van quedando unos minutos, Silvi, así que este es el momento de cerrar. Yo igual vuelvo a pasar el chivo, no me está pagando la doctora Peirú por esto. Difundan Ginecolado B, por favor. Hablemos de sexualidad, tengamos el desparpajo de decir las cosas que hay que decir y nombrar. Así que a mí me parece muy hermoso y a la vez muy divertido y muy impertinente que una doctora esté hablando como habla en su perfil y diciendo las cosas que hay que decir desde el lugar que hay que decirlas, desde volver a preguntar y barajar de nuevo, ¿no? Bueno, Sil, como le pido a todas las hermosas mujeres con las que tengo la suerte de charlar cada viernes, una frase, un párrafo, un mensaje para cerrar este encuentro que quieras compartir con quienes nos están escuchando y quienes nos van a ver después. Mira, una cosa se me venía ahora, no tengo nada pensado, pero creo que lo más importante es no nos conformemos, no seamos conformistas, sigamos buscando, sigamos encontrando otras formas. Hay que seguir explorando, explorándonos y explorando el afuera desde un lugar de no conformarnos. Lo masticado no tiene gusto. Nos tenemos que equivocar, nos tenemos que rehacer, tenemos que tener aciertos y no, pero bueno, como buscar este lugar de poder elegir y de no conformarnos con lo que nos sirven. Hay una búsqueda necesaria que nos hace crecer y nos hace transformar como seres humanos. Y me parece que ese es el camino más rico, aunque a veces es el más largo, aunque a veces es el que más vueltas da, pero realmente es el que nos consagra a estar en paz con nosotros mismos. Y eso es lo que me gustaría para mí, para mis hijos, aunque dé trabajo, no importa. No nos quedemos de brazos cruzados, todos somos una maravilla en potencia, siempre. Muchísimas gracias, Silvi, y espero que pronto abran las fronteras Ay, por y favor. volver a encontrarnos. Me emocioné. Sí, sí, amiga. Sí, claro. Y nos vamos a encontrar. Te Gracias adoro. a todas Sabes que las te adoro. compañeras y amigas que nos están acompañando. Nos vemos prontito. Abrazo grande, gracias Silvi, gracias a todos que están ahí. Gracias, gracias, gracias. Abrazo y hasta el Amor próximo total. viernes. Chau, chau. Chau, chau.